hemodinamia vamos a abordar tres leyes, que es la ley de Ohm, la de Poiseuille y la de Laplace, ¿ok? Bueno, ¿alguien me podría decir qué entiende por hemodinamia? ¿Qué es hemodinamia? El movimiento de la sangre por los vasos. Perfecto, sería el movimiento de la sangre a través de los vasos, ¿ok? Claro que necesitamos una bomba que esté impulsando, que esté empujando esa sangre hacia los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces nosotros vamos a entender cuáles son todos estos factores que van a estar movilizando lo que es la sangre, porque no nada más es el corazón que va a actuar como bomba, sino también va a ser otras variables, entre ellas pues tiene mucho que ver lo que son los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, como ya comentaba su compañera, hemodinamia es una ciencia que se encarga de estudiar el movimiento de la sangre. Ya decíamos que el corazón es el que va a empujar la sangre a través de los vasos, va a imprimir una fuerza. Y a esa fuerza, pues bueno, tiene que ser, le vamos a llamar presión. Entonces el corazón va a hacer, va a ejercer una presión sobre la sangre para que ésta sea expulsada. Y ya habíamos dicho que vamos a encontrar esta presión en cavidades derechas y en cavidades izquierdas, o también podríamos decir corazón derecho y corazón izquierdo. La diferencia de estos dos es que manejan presiones distintas. En el lado derecho pues son presiones bajas y en el lado izquierdo son presiones muy elevadas. Ahora bien, los vasos sanguíneos, pues ya vimos que son de diferentes calibres en cuanto a la luz, son de diferentes tamaños. En el caso de las arterias, la circulación es centrífuga, es decir, que van del centro hacia la periferia y conforme se van alejando del corazón, estos se van ramificando y sus ramificaciones, sus ramas colaterales, sus ramas terminales, se van haciendo cada vez más pequeñas. ¿Ok? Y también vamos a encontrar lo que es la sangre, que es un tejido que está en un estado líquido, ¿ok? Pero como hablamos de un tejido, va a haber la presencia de células. Y ustedes están llevando hematos, sí, ¿verdad? Ya vieron cuáles son las células que se encuentran en la sangre, ¿ok? Y no nada más hay células, también hay diferentes sustancias, entre ellas vamos a encontrar electrolitos, vamos a encontrar nutrientes, vamos a encontrar hormonas, gases, y todo esto va a hacer que la sangre tenga un peso, que la sangre tenga una densidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo que hay diferentes elementos que van a participar en la circulación y cada uno de estos pues van a tener un factor para estar modificando lo que es el flujo sanguíneo. Bueno, ¿cuáles son las variables que vamos a estar viendo? Pues vamos a ver lo que es la presión, lo que es tensión, el volumen, propiamente el gasto cardíaco, la velocidad y la resistencia que va a estar influyendo sobre lo que es el flujo sanguíneo, ¿ok? Ya vimos varios conceptos como es presión, tensión y resistencia, hemos tocado un poquito de ello, así como gasto cardíaco. Volumen también ya lo podemos inferir qué es y también la velocidad. ¿Alguien me podría decir lo que es la presión? ¿Qué es presión? La fuerza ejercida por la sangre hacia las arterias. Eh, Muy bien, eso sería la presión arterial, pero como tal, presión es la fuerza que se ejerce sobre la superficie de un objeto. Esa sería presión. Y si estamos hablando de la sangre a nivel de las arterias, eso sería presión arterial. Porque también podemos manejar lo que es la presión sanguínea, que sería la fuerza de la sangre que ejerce sobre las paredes en donde se encuentre, que puede ser a nivel del corazón o bien a nivel de los vasos sanguíneos. Si es en el caso de las arterias, pues sería una presión sanguínea arterial. Si es en el caso de las venas, pues sería una presión sanguínea venosa. ¿Sí va quedando claro? Y nosotros vamos a estar midiendo estos valores. Tenemos la presión arterial propiamente, no hay que confundirlo con lo que es la tensión arterial, que es una forma clínica de medir la presión arterial en una forma indirecta. Y también tenemos la presión venosa central. ¿Okay? Entonces sí podemos medir las presiones. ¿Okay? Muy bien, entonces
tenemos, como decía su compañera, que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Y bueno, esta fuerza va a depender del corazón, ¿sí? De la contracción del corazón. Recuerden que el corazón es una bomba, entonces va a empujar lo que es la sangre hacia lo que es estos tubos, ¿vale? Entonces, esta es una determinante muy importante para que haya el flujo sanguíneo, para que se presente el flujo sanguíneo. Y bueno, aquí tenemos lo que es el corazón como bomba en esta animación, y vemos cómo cada vez que se contrae el corazón va a expulsar un bolo de sangre, que aquí está representado como una dilatación del vaso sanguíneo. Y si se dan cuenta, este bolo sanguíneo va a ir pasando a través de lo que es todas las arterias. Entonces, conforme vaya avanzando, va a irse dilatando las paredes de las arterias. Y esto nosotros lo medimos o lo podemos explorar en forma clínica. ¿Cómo lo podemos explorar? El pulso. Exactamente, el pulso. Entonces, ¿qué es el pulso? Pues es la dilatación de las paredes causada por lo que es la presión. Es la dilatación de las paredes de los vasos causada por la presión sanguínea. Eso es el pulso, ¿ok? Y luego también por ahí tenemos que en los signos vitales, en la mayoría de los libros, dicen que el pulso es lo mismo que la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será lo mismo o son dos cosas diferentes? Ya vimos que la frecuencia cardíaca es la número de veces que el corazón se contrae para expulsar la sangre. Entonces la pregunta es, ¿estará correcto decir que la frecuencia cardíaca es lo mismo que el pulso? No. Pues no, ¿verdad? Porque una cosa es la contracción del corazón y otra es el pulso, porque el pulso no se contrae. Es una dilatación secundaria a la presión sanguínea, que el pulso es consecuencia de la frecuencia cardíaca o de la contracción del corazón, eso sí. Lo mismo que la tensión arterial, es consecuencia de lo mismo, pero no son iguales, ¿no? Bueno, entonces es importante diferenciar esto, que no es lo mismo. Entonces habíamos dicho que el corazón al contraerse va a ejercer una fuerza de la sangre para que ésta sea expulsada, que va a formar parte de la presión arterial, ¿sí? Y esta fuerza le vamos a llamar gradiente de presión. Ajá. ¿Qué es el gradiente de presión? Es la diferencia de presión que hay de un punto X, el que ustedes quieran, a un punto distante o más distante del primero, que le llamaríamos presión 1 y presión 2. En el caso del sistema cardiovascular, el lugar en donde vamos a encontrar la presión más elevada sería a nivel del corazón, ¿sí? Y en donde vamos a encontrar la presión más baja sería en la vena cava inferior o en la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, aproximadamente en el corazón vamos a encontrar que la presión es de 120 y a nivel de la vena cava inferior, pues es de, vamos a decir, o de la aurícula, que es de 8, vamos a ponerle que es de 8. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos, gradiente de presión es 120 menos 8 vendría siendo 112, ¿ok? Ese sería el gradiente de presión si nosotros lo tomáramos en todo el sistema cardiovascular, ¿vale? Pero también vamos a ver que el gradiente de presión entre nada más el sistema arterial, pues sería la diferencia de presión que hay entre lo que es la aorta y a nivel de las arterias más pequeñitas. ¿Cuáles serían las arterias más pequeñitas? ¿Los capilares? Capilares. No, ustedes ya me están diciendo que esos son capilares. No es igual que una arteria. De hecho, histológicamente no es igual, no tienen las mismas capas. ¿Las arteriolas? Perfecto, las arteriolas. Entonces, en las arteriolas se dice que aproximadamente va a haber 30 milímetros de mercurio. Y nuevamente la aorta, la presión máxima sería de 120. Entonces, vamos a encontrar que el gradiente de presión tendría que ser de 120 milímetros de mercurio.
Entonces, ¿qué nos está diciendo el gradiente de presión o cuál es la importancia de conocer esto? Que el flujo sanguíneo va a ir de mayor presión a menor presión. Entonces, nos va a indicar la dirección del flujo sanguíneo. ¿Ok? Esa es la importancia de saber o conocer el gradiente de presión. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Bueno, entonces, algo muy importante es que el corazón, al momento que está expulsando lo que es la sangre, si se dan cuenta este pulso que dilata las paredes, después se tendría que contraer esas paredes que en un principio fueron dilatadas por la presión sanguínea. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hablamos del ciclo cardíaco, esta dilatación del vaso, dijimos que se iba a almacenar una especie de fuerza potencial. Y esto era por las características que tenían las paredes de la aorta, que tenía una gran cantidad de fibras elásticas. O bueno, más bien dicho, láminas elásticas. ¿Ok? Y que estas, cuando disminuyera la presión, pues la fuerza iba a ser en reducir esa dilatación. Ya esto se iba a convertir en una fuerza cinética. De ser una fuerza potencial que se almacenó cuando se dilató las paredes, se iba a transformar en una fuerza cinética. Y esto iba a hacer que continuara el pulso o el flujo de la sangre, de tal forma que el flujo de la sangre a nivel de las grandes arterias, es decir, en las arterias de gran y mediano calibre, el flujo es de tipo pulsátil. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí quedó claro? Entonces, para poder entender esto, pues vamos a tomar de referencia lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica en lo que es en la física, para estudiar lo que es la corriente eléctrica, en donde se estaría viendo la relación que hay entre lo que es el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, se ha aplicado esta ley en el caso del sistema cardiovascular para entender lo que es el flujo sanguíneo, haciendo la analogía de que la sangre sería lo equivalente a lo que es el voltaje, ¿sí? Y lo que es la resistencia, pues vendría siendo la dificultad que podría tener el flujo sanguíneo para estar pasando a través de una serie de tubos, ¿sí? Y lo que es el gradiente de presión vendría siendo lo que es la intensidad del voltaje, ¿ok? Entonces, aquí, si se dan cuenta, ya estaríamos aplicando los elementos que nosotros vamos a estudiar, lo que es el gradiente de presión, lo que es el flujo sanguíneo y la resistencia. Que esos serían los tres factores que, de acuerdo a la ley, nos estaría indicando cuál es el flujo que estaría pasando a través de un vaso sanguíneo. ¿Vale? Bueno, entonces, es importante saber qué es flujo, qué sería el flujo. En este caso sería flujo sanguíneo. ¿Qué sería flujo sanguíneo? El paso de la sangre a través de los vasos. Muy bien, es el paso de la sangre a través de un punto determinado en un vaso sanguíneo. ¿Qué más faltaría? Aparte de eso, de que es el paso del flujo sanguíneo, de una cantidad de sangre por un punto determinado, ¿qué pasa? ¿Qué más falta para que sea más preciso el concepto? ¿La dirección? Ok, la dirección, ¿qué más? El tiempo. Perfecto, el tiempo. Entonces, el flujo sanguíneo, como ya comentaron, es el paso de sangre o el volumen de sangre que pasa en un punto determinado de un vaso en un tiempo también establecido. Entonces, nosotros lo vamos a estar midiendo lo que es el flujo, ya sea en mililitros, que eso quiere decir el volumen sanguíneo, y en minutos, que sería el tiempo. ¿Ok? La presión, pues ya vimos que es presión, que es la fuerza de la sangre que ejerce sobre lo que son las paredes de la sangre, de las arterias en este caso. ¿Qué sería entonces resistencia?
la fuerza que ejercen los vasos a... Sí, la fuerza que ejercen los vasos. Sería una ¿Fuerza opuesta? Perfecto, la fuerza opuesta. Es una fuerza que se opone ¿a quién? El paso de la sangre. Al flujo sanguíneo. Entonces la resistencia es la fuerza que se opone al tránsito del flujo sanguíneo en los vasos. ¿Ok? Y bueno, esta va a estar condicionada por la fricción que va a haber entre la sangre y las paredes de las arterias. Recuerden que la sangre es un tejido en el cual va a haber células y estas células van a estar friccionándose con las paredes de los vasos y entre ellas mismas, lo que va a dar una resistencia a este flujo sanguíneo. Entonces ya una vez conociendo lo que son los conceptos de estas variables que toma en cuenta la ley de Ohm, pues ya podemos empezar a explicar en qué consiste la ley de Ohm o cuál va a ser la utilidad para entender lo que es el flujo sanguíneo. ¿Ok? Bueno, ya dijimos que el flujo sanguíneo está determinado principalmente por el gradiente de presión, ¿sí? Que sería la fuerza que está empujando la sangre para que pase a través de lo que es a través de los vasos, ¿ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre que se quiera movilizar, pues va a ser la fuerza que se requiera para que éste esté avanzando. Pero también le vamos a sumar lo que es la resistencia. Entonces, dependiendo de estas tres variables, pues vamos a ver que el flujo, el volumen, puede aumentar o puede disminuir. ¿Va quedando claro? Entonces, a partir de aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, nosotros vamos a decir que resistencia es igual al gradiente de presión entre lo que es el flujo. El gradiente de presión en la mayoría de los libros de fisiología vamos a encontrar que es delta P y el flujo por lo regular está representando por lo que es Q y resistencia por R. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta lo que es la resistencia y nos dice que resistencia es igual a gradiente de presión entre flujo. ¿Sí quedó claro? Entonces, a partir de ¿cómo podríamos calcular el flujo? Sería gradiente de presión sobre resistencia. Flujo sería igual a, perfecto, gradiente de presión sobre resistencia. Y para calcular resistencia, ¿cómo lo tendríamos que despejar? O hacer el despeje. Sería flujo por resistencia, ¿no? Perfecto. Entonces, si ustedes se aprenden muy bien este triangulito, pues vamos a poder o van a poder calcular o sacar las variables de acuerdo a las otras dos que pueden tener. Entonces, todo lo que esté por debajo de lo que es el gradiente de presión, pues lo vamos a dividir entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros debemos de calcular resistencia, pues la operación sería gradiente de presión entre lo que es el flujo. Si nosotros queremos calcular lo que es el flujo, sería gradiente de presión sobre lo que es resistencia. Y únicamente para calcular gradiente de presión tendríamos que multiplicar flujo por resistencia. ¿Sí quedó claro? Entonces, importante que conozcan este triangulito para poder sacar lo que es las variables a partir de otras dos. ¿Ok? En este caso vamos a calcular la resistencia y vamos a ver cuál es la importancia de la resistencia y que va a estar condicionando lo que es el flujo. Y dependiendo de la resistencia, pues se va a requerir que aumente o disminuya el gradiente de presión para mantener lo que es un flujo sanguíneo constante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos un gasto cardíaco en promedio, vamos a decir que son 5 litros por minuto, y tenemos un gradiente de presión de aproximadamente de 100 milímetros de mercurio, ¿cuál sería la resistencia que habría con esta cantidad de volumen sanguíneo? ¿Cómo lo estarían calculando? Dividiendo el gradiente de presión entre el gasto cardíaco. Entonces, gradiente de presión ya lo tenemos establecido, que es aproximadamente de 100 milímetros de
de mercurio. ¿Entre qué? El flujo, que sería 5 litros. ¿Cuánto sería lo que es la resistencia? 20. Muy bien. Entonces, quiere decir que para que el cuerpo humano, el corazón, movilice 5 litros por minuto, requiere de 20 milímetros de mercurio para estar movilizando. Necesita un gradiente de presión de 20 milímetros de mercurio para movilizar 5 litros por minuto. ¿Quedó claro? Esto es lo que nos estaría diciendo. La resistencia o la fuerza que se está oponiendo a este flujo sanguíneo sería de aproximadamente de 80. ¿Sí? Tomando en cuenta que es de 100 milímetros de mercurio lo que es el gradiente de presión. Entonces, se requiere 20 milímetros de mercurio para movilizar 5 litros. Ahora bien, del lugar de... Bueno, aquí ya está la explicación. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros quisiéramos sacarlo de acuerdo al volumen sistólico? ¿Cuánto se requiere mover o cuánta gradiente de presión o fuerza se requiere para movilizar el volumen sistólico? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos? Sacar el gradiente de presión. Ya lo tenemos, es de 100. Recuerden, queremos calcular lo que es la resistencia, pero ahora por el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? ¿El volumen residual? No, una cosa es volumen residual. Estamos hablando del volumen sistólico, no volumen residual. La cantidad de sangre inyectada. Perfecto, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un latido. Entonces, si nosotros queremos calcularlo, cuánta es la presión que requiere el corazón para movilizar el volumen sistólico, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dividir el gradiente de presión entre la resistencia? No. No, sabemos que hay un volumen de 5 litros de sangre. Pero yo quiero calcular cuánto requiere el corazón por cada latido para mover el volumen sistólico. Dividir 5 entre 60. ¿Por qué 60? Porque pues se supone que es un minuto y... Perfecto. Entonces tendríamos que calcular, pero antes de 60 tendríamos que saber cuál es qué. La frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si no sabemos la frecuencia cardíaca, pues no vamos a saber cuánto estaría expulsando el ventrículo del corazón. Entonces, a partir de esto vamos a suponer que la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto, ¿ok? ¿Cuál sería el volumen sistólico? ¿Cuánto sería, chicos? ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? ¿Qué tendríamos que hacer? Esta es la frecuencia. 0.083. No, 0.0 no. Sería 60 entre ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? Recuerden, este sería frecuencia cardíaca y este sería el volumen. Pero en lugar de tomarlo como litros, pues vamos a tomarlo como mililitros, ¿no? Porque habíamos dicho que el volumen sistólico es de aproximadamente entre 70 a 80 mililitros. ¿Ok? ¿Cuánto sería? Con una frecuencia de 60. 83.33. Perfecto, pues sí. ¿Ok? Entonces sería de 83.3 mililitros. Ahora, ¿cuál sería la resistencia que hay
para expulsar, o cuál es la fuerza que se requiere para expulsar 83.3 mililitros. ¿Cuánto sería? Sería 1.20. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? El corazón tiene que ejercer una fuerza de contracción de aproximadamente de 1.2 milímetros de mercurio por mililitro por segundo. Es decir, con esta fuerza de que el corazón realice, va a estar movilizando 83.3 mililitros por segundo. ¿Sí quedó claro? Chicos, bueno, muy bien. Ahora, es importante entender qué es la resistencia para poder saber dentro de muchos factores qué es lo que se va a oponer. Ya dijimos que entre ellos pues es la sangre, ¿no? La viscosidad de la sangre, que más adelante lo vamos a ver. Aquí en esta ley de Ohm no toma en cuenta las características de la sangre. Entonces, la resistencia se va a medir por unidades de resistencia. En medicina no hay una unidad como tal, simplemente se toma en cuenta las unidades que se miden, los factores que se toman en cuenta. Por ejemplo, la presión sigue siendo en milímetros de mercurio, el volumen sigue siendo por mililitros y la velocidad sería por segundos o por centímetros cúbicos. Así sería como en medicina se estaría midiendo lo que es la resistencia en el caso de lo que es la hemodinamia. ¿Ok? Entonces, en forma general, vamos a decir que, o ya habíamos hablado que el gradiente de presión que hay entre la aorta y la vena cava superior e inferior, o podríamos decir en la aurícula, vendría siendo lo que es el gradiente de presión de toda la circulación. Y a esto se le va a llamar unidades de resistencia periférica o en forma abreviada URP, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de URP, quiere decir que es la diferencia que hay en cuanto al flujo sanguíneo desde la aorta o del ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, se dice que el gradiente de presión que ya está establecido es de aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Esto ya no lo vamos a modificar, ya está establecido y después vamos a ver de dónde sale, que tiene mucho que ver que es la presión arterial media. Ustedes ya saben lo que es la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media, chicos? ¿Qué sería la presión arterial media? ¿No lo saben? No. Es un promedio que vamos a encontrar, su nombre lo dice, en presión arterial media, entre lo que es la circulación sanguínea, la máxima presión y la mínima. Entonces sabemos que la máxima presión es la sístole, 120, y la mínima sería 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero no es sumar las dos cifras y dividirlas entre dos para sacar la presión arterial media. ¿Ok? Aquí nosotros debemos de calcularlo de acuerdo a la duración del ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a una frecuencia de 75 latidos por minuto, un ciclo cardíaco tenía aproximadamente de una duración de 800 milisegundos? Y de estos, 500 milisegundos era igual a la diástole. Y 300 milisegundos era igual a la sístole. ¿Y ustedes se acuerdan de la fórmula para calcular la presión arterial media? Pues bueno, esta fórmula se basa de acuerdo a la duración que tiene las fases del ciclo cardíaco en cuanto al tiempo. Entonces, la presión arterial media está más cerca de la diástole que de la sístole. Entonces sabemos que la diástole es de aproximadamente de 80 milímetros de mercurio.
Entonces la presión arterial media estaría más o menos en 93 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero en física o en hemodinamia, pues realmente 7 milímetros de mercurio no es mucho para que esté modificando los valores o el cálculo. Por eso se lleva a 100 milímetros de mercurio. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué nos dice la presión arterial media? Que es la presión que se requiere para perfusión, para tener una perfusión a los tejidos. ¿Qué es la perfusión?